Mi abuelo falleció con 97 años. Lo recuerdo como un hombre afable, culto y siempre dispuesto a ayudar. Sus hijos eran su orgullo, y adoraba a cada uno de sus nietos. Sin embargo, vivió por muchos años lejos de nosotros. Mi abuela murió cuando yo era un niño pequeño, y el abuelo terminó casándose con otra mujer unos años después, la cual lo obligó a mudarse al oeste, pues no quería alejarse de sus hijos. La abuela Esther, como nos hacía llamarla, no era un personaje muy agradable. Todos nos preguntábamos cómo es que el abuelo la aguantaba. Resultó que no la toleraba tanto en realidad. No estamos seguros de en qué momento atacó la demencia, pero debió aparecer muchos años antes de que cualquiera pudiese sospecharlo. Nos contaba sobre gente con la que hablaba, o amigos que lo visitaban, o incluso un viaje que había hecho y todos los lugares que pudo conocer. Años después, cuando nos contaron de su enfermedad, supimos de inmediato que esa conversación, esa visita o ese viaje, nunca habían ocurrido. En realidad, cualquier historia que nos hubiera contado durante la última década y media previa a su regreso al este, podría ser un recuerdo falso. De todos modos, no hubo forma de enterarnos. Esther rara vez nos llamaba, y nunca entendimos por qué el abuelo no lo hacía por su cuenta. La primera señal de que el abuelo ya no era el mismo de antes, ni volvería a serlo jamás, saltó a la vista unas semanas después de volver del oeste para vivir con mis padres. La mayoría de nuestros familiares se establecieron en un solo área. Mi esposa y yo vivíamos en el sur de la ciudad, al igual que algunos primos, pero mi padre y sus dos hermanas vivían al norte, con algo de distancia entre sí. Tenían que conducir para poderse visitar. Algunos de los hijos de mis tías se mudaron fuera de la ciudad, y mi hermano los siguió, pero aún había suficiente familia cerca del abuelo como para que se sintiera bien acompañado. Siempre concertamos las reuniones en casa de mis padres, en las que el abuelo, o bien contaba una de sus historias, o se echaba a dormir. Una tarde, mi hija, Brian, quien debía tener unos 20 años en ese entonces, entró a la casa después de jugar con los hijos de mis primos, y se sentó a la mesa donde el abuelo tomaba la siesta. Pronto él se despertó, y verla le hizo sonreír. Ah, Claudia. No te sentí. ¿Cómo estás? Claudia era mi tía, la hermana menor de mi papá. Soy Brian, abuelo. Dijo mi hija. No. Repuso el abuelo, sonando ofendido. Eres mi hija Claudia. Ese mismo mes, les contó a mis tías y tíos la historia de cómo decidió volver al este, luego de que vivir con Esther se volviese insoportable. Le recé al Señor, y al día siguiente, Martin ya estaba allí. Martin es mi padre. Aún recuerdo el día en que partió a Colorado, hacia una pequeña y fría casa en la colina para buscar al abuelo. No se debió a ninguna intervención divina. Fue porque el abuelo lo había llamado en medio de la noche y le rogó que lo trajera de vuelta. Amábamos al abuelo, mucho más de lo que es posible expresar con palabras, pero cuidarlo no era fácil. Por un lado, estaba convencido de que era un hombre soltero con mucha vida por delante, y lo único que le importaba era encontrar una jovencita que pudiera estar a su lado. Si hablaba por cierto tiempo con una mujer joven, creería firmemente que estaba enamorada de él, y que podría ser su nueva esposa. Esther seguía viva en este punto. La había olvidado por completo. La lista de mujeres a las que se les había insinuado incluía a mi madre, dos de mis primas y mi propia esposa. Sin embargo, él no hacía mucho más que hablar o tratar de coquetear, así que solo era cuestión de cambiar el tema educadamente cada vez que empezaba con eso. Sin embargo, se hizo evidente que su mal seguía avanzando cuando empezó a salir de paseo sin supervisión, y eso incluye la vez en que condujo el auto de mi padre calle abajo. Papá y mamá nunca le permitían estar en la calle sin un acompañante, pero eso no le impidió escabullirse algunas veces cuando papá estaba en la tienda y mamá bajaba al sótano. Requería de una andadera para desplazarse y, por lo tanto, no podía subir por las escaleras, pero se rehusaba a admitir esta incapacidad, incluso ante sí mismo, lo que lo llevó a sufrir bastantes caídas.
A menudo se confundía con respecto a dónde estaba, o en dónde vivía. A veces, durante sus caminatas, trataba de encontrar la antigua casa familiar en la que crió a mi padre y a mis tías, sin recordar que ese lugar había desaparecido mucho tiempo atrás, desde antes de mi nacimiento. Papá lo recogió en una comisaría, a lo que el abuelo fue escoltado por un policía de tránsito que lo encontró deambulando, claramente perdido. La vez que trató de conducir el auto de papá fue después de eso. El abuelo llegó a la conclusión de que se perdió porque tenía que caminar. Se las arregló para quitar el freno eléctrico y rodó calle abajo por una pendiente algo inclinada cerca a la casa de mis padres, hasta que chocó con una valla. Los daños fueron mínimos, pero luego de ese incidente, mis padres decidieron que ya no podían manejar al abuelo, así que lo internaron en un centro de atención a tiempo completo. Después de eso, empeoró aún más. Mi padre lo visitaba 3 veces por semana. Desconozco en qué momento iban mis tías para verlo, si es que lo hacían en primer lugar. Yo solo iba cuando se celebraba una reunión familiar, y poco a poco, empecé a resignarme al hecho de que no tenía idea de quién era yo. Me sonreía y me estrechaba la mano como si fuera alguien que acababa de conocer. Me hablaba de sus hijos, describiéndolos como sus chiquitos, e incluso llegaba al punto de inventarse un amigo que los cuidaba y llevaba al colegio, mientras él estaba en ese asilo con todos estos viejos. El abuelo tenía 93 años por entonces. Era mucho mayor que cualquiera de los otros ancianos que vivían allí. No obstante, en su cabeza, todos los demás eran los viejos, mientras que él no. Cuando digo que empeoró, quiero decir que cambió. Hablo de los recuerdos falsos, la resistencia a aceptar su vejez, sus intentos por charlar con mujeres jóvenes, y la incapacidad de recordar que sus hijos habían crecido, y que nietos y bisnietos, formaban parte de su linaje y de su vida desde hace más de 20 años. Simplemente, no era el mismo de antes, y a estas alturas eso es una obviedad. Pero hasta entonces, nunca había sido violento. Una noche, el asilo llamó a papá y le pidió que viniera de inmediato. El abuelo ingresó en la habitación equivocada y salió gritando, agitando su andadera en el aire y estrellándola contra el suelo, golpeando en el proceso a algunas personas que trataron de calmarlo. Empezó a acusar al personal de estarle robando sus cosas. Gritaba enfurecido con todas las fuerzas que podía permitirse. Devuélvanlas. Devuélvanlas. No estuve allí para verlo, lo que hizo mucho más difícil imaginarlo. El abuelo apenas alzó su voz por encima de lo normal durante la última década de su vida, salvo para reír. Cuando papá llegó, el abuelo ya se hallaba en su habitación, un poco apaciguado. Solo un poco. Empuñaba una lata de ensure que embutió en un calcetín, y casi golpea a mi padre en la cabeza con ella cuando entró. Se disculpó rápidamente, papá era una de las pocas personas que siempre logró reconocer, y afirmó que estaba alerta en caso de que el ladrón regresara. Si alguien me robara, podría matarme sin problema. Explicó. El ensure en el calcetín era su arma improvisada para defenderse del ladrón. Le contó a papá sobre el hombre que había venido para darle sus cosas de vuelta. Las dejaron tal y como estaban. Dijo. No tardaron mucho. Más tarde esa noche, habló con papá sobre lo mucho que el ladrón había asustado a Florence. Odiaba que ella tuviera que pasar por algo así y le dolía el corazón de solo tener que relatarlo. Florence era mi abuela. La que murió cuando yo tenía 6 años. Terminó diciendo que Florence se había marchado a alguna parte, y que cuando él fue a buscarla, me dijeron que estaba muerta. Un día vendrán a buscarme y me encontrarán muerto también. Eso fue un golpe para mi padre. El abuelo nunca, en ningún momento antes de esa noche, reconocía su mortalidad, su avanzada edad, o el hecho de que, muy seguramente, no le quedaban más que un par de años de vida como máximo. Envejecer y morir era algo que les pasaba a otras personas. Pero ahí lo tienen, aceptando el inminente final. No fue la última noche que mencionó al ladrón. Incluso le dio un nombre. Charlie Rosen.
Era extraño que inventara un perfil completo para una persona, incluyendo su nombre. Ni siquiera nombró al amigo que cuidaba de sus hijos. De hecho, esa persona dejó de existir en su narrativa. Charlie se había robado a sus hijos. Asesinó a Florence. Solía ir a su casa en Colorado para humillarlo y golpearlo, e incluso declaró que Esther se acostaba con él. Solo hasta entonces la recordó, y pasó un buen rato despotricando sobre cómo ella y Charlie se aliaron para hacer de su vida un infierno. Durante sus últimos 6 meses de vida, la ansiedad del abuelo incrementó a un nivel alarmante. No hubo una sola visita tranquila en ese tiempo, pues no dejaba de mencionar a Charlie. Luego empezaban los arrebatos y los ataques de pánico. A pesar de esto, papá nunca dejó de visitar al abuelo. Ni una sola vez. Al menos hasta el día en que el abuelo acusó a papá de ser Charlie y lo atacó. Luego de eso, las visitas se redujeron a un solo día a la semana, y no se quedaba con él por más de media hora. En cierta ocasión decidí acompañar a mi papá. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo con vida, y jamás podré olvidarla. Charlie estuvo aquí otra vez. Dijo el abuelo tan pronto entramos en su cuarto. Me dijo que nunca más se iría de este cuarto. Me tiene atrapado aquí. Por Dios, papá, aquí es donde vives. Trató de explicarle mi padre. Aquí hay una foto de mamá, ¿no ves? ¿Por qué Charlie te dejaría conservarla? Si sabes que él mató a tu madre, la mató mientras dormía. Mamá tenía un aneurisma. Tú y yo decidimos desconectarla. Ella murió mientras dormía, nadie la mató. No, fue Charlie. La voz del abuelo no sonaba agitada. Era sólida, segura, como si todo ello le constara de alguna forma. Él la envenenó. Le metió cosas en la cabeza. No lo sabía entonces, pero lo entendí después, luego de que me presentó a Esther. Me engañó para que me casara con ella. Ese Charlie es mi demonio personal. Esa fue la gota que colmó el vaso para papá. No hay ningún Charlie. Exclamó, casi gritando. Charlie es alguien que te inventaste. Mamá murió de muerte natural, conociste a Esther en una cafetería años después de que murió mamá. Y aunque no era buena gente nunca te fue infiel. Deja de hablar de ese Charlie por una vez. Uno nunca debería corregir a una persona con demencia. Solo lograrás confundirlas y molestarlas mucho más. Pero mi padre lo olvidó por completo en el momento. Dios me ampare, también te engañó a ti. Te dijo que me dijeras todas esas cosas. Tú también te estás aliando con él. Abuelo, ¿por qué no jugamos a las damas? Dije yo. Las damas le encantaban. No quiero jugar a las putas damas. Ni contigo ni con él. Gritó el abuelo. Sentí mi corazón acelerarse, y pronto sentí que me estaba encogiendo. Nunca había arremetido contra nadie de esa forma. El abuelo jamás maldecía. Para él, las palabras sucias, como solía llamarlas, solo las pronunciaban la gente malvada. Son los siervos de Charlie. Él viene por mí todos los días. Me habla de Florence, se burla de mí, me lee la mente y me quita pensamientos y luego me pone otros aún peores. Todo lo que cuenta es horrendo. Dice que le gusta violar a mis chiquitos. Él y Esther los tienen en el sótano pasando hambre y frío. Puede entrar en mi mente, me está controlando, me está controlando. Cuando terminó, nos fuimos sin ver hacia atrás. Ni siquiera nos despedimos de él. En el camino de regreso, comencé a llorar en silencio. El hombre amable, cariñoso y divertido que había conocido desde niño se había convertido en... esto. Este hombre rabioso y violento. No estaba bien. Simplemente no era justo. ¿Cómo le llegaban semejantes ideas a la cabeza? ¿Qué clase de monstruo era ese Charlie? Y cuando me quedé un rato con ese pensamiento, sentí como algo en mi cabeza empezaba a palpitar por una ocurrencia repentina. Por un instante, realmente consideré la posibilidad de que Charlie fuera real. Sacudí mi cabeza para ahuyentar el pensamiento y traté de centrarme en otra cosa. Pero ya era tarde. Una imagen de Charlie se estaba formando en mi mente. Recordé cada cosa que el abuelo decía sobre él, desde la primera vez que lo escuché.
Solo hasta este momento, entiendo que, cuando el abuelo hablaba de este demonio, yo lo imaginaba en mi cabeza, y ahora puedo verlo con la misma claridad con la que recuerdo a la gente real. Pensé en la última vez que visité al abuelo en aquella casa pequeñita en Colorado. Yo de adolescente, sentado en el comedor, mientras Esther nos servía un poco de su incomible papilla. Y ahí estaba él. Un hombre, de pie en un rincón de la cocina, viéndonos comer. Un hombre alto y desgarbado, con la piel curtida estirada sobre huesos afilados y músculos marcados. El cabello gris y revuelto le caía sobre la cara, ocultando la parte superior del rostro, y su sonrisa se extendía como una navaja a lo largo de su mandíbula. Pensé en la boda. Yo tenía 12 años. Ese día conocí a Esther. Y alejado de todos, cerca de una esquina, estaba ese mismo hombre. Pensé en una reunión familiar en el centro donde se alojaba mi abuelo, poco después de su ingreso. ¿No nos cruzamos con ese hombre en el pasillo una vez? No. Por supuesto que no. Solo eran imágenes que mi cabeza iba creando cada vez que el abuelo hablaba de este monstruo inexistente. El cerebro es capaz de eso. Crear personas falsas e insertarlas en tus recuerdos porque decides, de forma inconsciente, acordarte de ellas. Eso no significa que estés loco, solo es otra forma en la que tu mente te juega trucos. El abuelo se había inventado una persona de la que hablaba con toda convicción, como si Charlie fuera real. Por lo tanto, mi mente conjuró a su propio Charlie Rosen. Pero no existía ningún Charlie Rosen. El abuelo falleció 2 meses después. Recuerdo el funeral como si hubiera sido ayer. Sigo despertando en medio de la noche al recordarlo, cubierto de un sudor helado. Todo parecía normal al principio. Mis padres, mis tías y tíos, mi esposa y yo, y nuestros hijos. Mi hermano y su esposa, y su hijo. Mis primos, sus esposas y sus hijos. Todos nos pudimos reunir bajo el mismo techo por primera vez en años. Nadie faltó ese día. Nadie estaba fuera de la ciudad o con la agenda demasiado apretada. A 2 de mis primos no los veía desde que eran niños. Fue agradable charlar con ellos nuevamente. El servicio también fue bastante bueno. El pastor que atendía las necesidades espirituales en el centro donde estaba el abuelo fue el oficiante. El abuelo parecía tranquilo y en paz. Sereno. Muy diferente a como había estado en los últimos meses de su vida. Esa vista, aunque pesada, le devolvió algo de paz a mi alma. El abuelo estaba ahora donde debía estar. Donde los demonios de su propio cerebro febril y en decadencia ya no podrían alcanzarlo. Y luego nos dirigimos al cementerio. Bajaron el ataúd. Todos echamos un puñado de tierra sobre él y comenzamos a caminar de regreso a los autos. Y entonces, el sepulturero salió de las sombras para comenzar a echar el resto de la tierra. Apenas pude leer la etiqueta con el nombre, bordada en su overol. Era algo así como Ser Rose, o Ser Raisen, o... No. No podía ser. Ahora que lo recuerdo mejor. Era alto, desgarbado, con piel curtida, huesos afilados, músculos marcados y cabello largo y gris. Y esa sonrisa. Esa sonrisa que aún hoy me persigue en mis pesadillas. Observé cómo este fantasma echaba palada tras palada de tierra sobre el ataúd de mi abuelo. Se reía suavemente, entre dientes. Nunca había oído una risa tan cruel. Hoy sentí la necesidad de escribir todo esto. Para asegurarme de recordarlo todo antes de que las cosas empeoren. Porque hoy mi papá me llamó para quejarse de que Charlie pasaba en auto por delante de su casa y se le quedaba viendo fijamente a través de las ventanas.